Curiosita, mira, modo día, modo noche, entra al túnel. ¡Mátalos! Muy buenas a todos. Este vídeo sé que no contabais con ello, pero ha salido Opus 4.7 y traemos una review bien completa con muchos ejemplos que vais a flipar. Así que dicho esto, vamos directamente con Cloud. Y es que hace un par de días salió Opus 4.7, una versión preliminar a lo que vendría siendo Mythos. ¿Os acordáis que hemos hablado de la filtración esa de Mythos, que era un agente, bueno, un modelo súper potente en diferentes campos, que lo publicitaban como que era demasiado peligroso para el uso de las personas corrientes, dado que daba muchas capacidades en base a esas respuestas, pero ahora lo que nos traen directamente pues viene siendo Opus 4.7 y significa que vamos escalando un peldaño más de camino a ese Mythos, el modelo ese que está privado de momento, ¿vale? Nos comentan aquí un poquito pues el tema del benchmark, como siempre, ¿vale? Y aquí hay que tener una cosa muy clara. Ha habido grandes mejoras y en otros campos directamente se han mantenido o han decidido perder un poco de puntuación debido a esos riesgos y a esos impedimentos que le dan a las personas cuando le das demasiado potencial, ¿vale? Es como darle una pistola a un mono, ¿vale? Nunca sabes lo que te puede pasar. Pues vamos a ver un poquito cómo ha variado todo esto, porque realmente ha cambiado bastante el panorama. Frente a 4.6, vemos que, por ejemplo, en el tema del SVE, del Bench Pro, de Agentic Mode, de coding, aquí tenemos directamente 11% más de incremento, ¿vale? En el Verify ya tenemos un 7% más. En Terminal vemos que ha subido un 4%. En temas multidisciplinarios como el Human Lab Resource, incluso la búsqueda agéntica, el uso de herramientas, vemos que han subido muy poco e incluso en el tema agéntico han perdido al modelo anterior, ¿vale? ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Qué es peor? No exactamente, ¿vale? Vamos a seguir viendo porque también tenemos también la carta de presentación, el documento, donde nos van a dejar muchas cosas resueltas y otras muchas dudas que nos han generado ese documento, ¿vale? En cuanto al tema de, por ejemplo, el computer use, vemos que ha incrementado un poco, ¿vale? Pero es que si nos vamos ya, por ejemplo, al tema de ciberseguridad, que es lo importante, ¿vale? Porque esto era el principal problema por el cual no sacaban mitos directamente. Y es que directamente aquí, si os fijáis, sigue manteniéndose exactamente igual que el modelo anterior. Esto nos quiere decir básicamente que supera a Opus 4.6 en todas las métricas relevantes, pero sigue estando por debajo de Mitos, ¿vale? El modelo de acceso limitado. Es el modelo más potente y disponible hasta el momento de cara al público y la verdad es que no avanza en capacidades de frontera como por ejemplo Mitos que ya definió en su día, ¿vale? Si nos fijamos aquí un poquito la diferencia, ¿vale? El incremento del modelo 4.6 a Mitos realmente nos está estableciendo un punto intermedio entre Mitos y Opus. Si os fijáis en las métricas, aquí ha subido 7 puntos, ¿vale? Un 7% y sería un 7% más para equiparar a mitos. Por ejemplo, aquí vemos que han subido poco, ¿vale? Han subido solo 4 puntillos y realmente luego subirían 12. Vemos aquí que, por ejemplo, hay 10 puntos de diferencia. En el tema de ciberseguridad, si os fijáis, hay 10 puntos de diferencia, pero es que a este modelo no le han querido dar esas capacidades. Y eso viene siendo básicamente, porque nos cuentan aquí un poquito las pruebas que han hecho, el proyecto Glasswing, etcétera, ¿vale? Pero es que lo que realmente importa es este documento de aquí, 232 páginas de la tarjeta de sistema del funcionamiento de las pruebas y el rendimiento real de Opus 4.7. Si fijáis, la fecha es de hace 2 días,
Al final es que ha salido esto estos días, entonces, bueno, pues hemos parado a analizar un poquito este documento y ver un poquito por lo que nos dicen las evaluaciones de políticas de escalado, las evaluaciones cibernéticas, que dice que es aproximadamente similar a Opus 4.6 en estas habilidades. Incluso en las salvaguardias nos dicen que la política de cumplimiento, incluso el mantenimiento en cuanto a la seguridad, diferentes sesgos, etcétera, ¿no? Pero también nos habla de que en cuanto a los modelos, ¿vale? En este documento, que hay muchísima información, o sea, yo os lo dejo ahí para que lo podáis leer con tranquilidad, porque nos hablan de muchas cosas. Nos hablan incluso de, podemos venirnos a ciberseguridad, por ejemplo, ¿vale? Y aquí nos cuentan un poquito, pues, el tema de las mitigaciones, las capacidades y los rankings que han estado haciendo, ¿vale? Básicamente nos dicen que es muy capaz, pero hay un problema. Y es que realmente Opus le hicieron diferentes pruebas y no fue capaz de completar incluso una prueba que le hicieron del Instituto de Seguridad de UK. Y lo que le hicieron ahí básicamente es como una cadena de explotación, pero ¿qué pasa? Que 4.7 se perdía incluso en su propia cadena. ¿Qué quiere decir? Que eso al final pues tiene una evolución, pero que todavía no es realmente hábil con las cadenas a la hora de hacer diferentes tipos de explotaciones. ¿Te va a ayudar en mucho? Sí, pero es que realmente sigue mostrando que esas capacidades pueden llegar a ser incluso muy dañinas, incluso teniendo unas capacidades inferiores. Han puesto casos incluso de armas biológicas, han hablado incluso de problemas de salud a la hora de ciertas recomendaciones. Nos han hablado también incluso del tema de la seguridad agéntica de este modelo, en el cual nos decían un poquito que, bueno, que está un poquito mejor que el 4.6, pero que hay una cosa que no trataron bien en su entrenamiento, y es que el modelo es fácil de engañar a la hora de, ¿a qué me refiero? De que tú si le pides, por ejemplo, hay un caso que pone el documento de que una persona pues le dice que le haga el perfil de Tinder, que no tiene tiempo para atenderlo, etcétera, 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 ¿vale? Y al final eso lo que provoca es que realmente el modelo tiene unas capacidades a la hora de generar incluso un perfil duplicado de una persona, es capaz de hacerlo perfectamente, salvo en un detalle que en el documento nos decían que a la hora de querer falsificar el DNI para el registro y demás, ahí ponía pegas, pero que si le dabas un contexto adecuado, esa recompensa por refuerzo, ¿vale? El Reforming Learning, ¿vale? Esa recompensa al final es superior a la penalización que tiene en la seguridad. Entonces, al final, si le dabas un contexto adecuado, era capaz de poder generarte ese documento falso, independientemente de la seguridad, porque al final era mayor la recompensa que la penalización. ¿Vale? Entonces el tema del alineamiento sigue estando igual que el 4.6, tiene menos alucinaciones. eh, Al final, pues bueno, los incidentes graves en Sandbox a la hora de escapar, que sí que pasó, por ejemplo, con Mitos, aquí también sucedió un caso que necesitaba buscar información en Internet y acabó saliendo para poder buscar esa información en Internet. Después también evalúan diferentes circunstancias realmente más positivas que cualquier otro modelo, y al final, pues bueno, se miden las preferencias de tareas en comportamientos de bienestar. Entonces, realmente el documento, ya os digo que es larguísimo. Realmente no es todo como, o sea, si lo paráis a leer detenidamente, vais a ver que realmente hay demasiadas lagunas en el documento. Hay cosas muy interesantes, pero hay otras cosas que han puesto que realmente te dejan más lagunas que respuestas. También realmente pues tenemos en el ARC AGI, ¿vale? Que también tenemos el ARC AGI 3, que era el nuevo benchmark que habían sacado para los modelos. Vemos que realmente aquí hay un efecto raro en cuanto a Opus 4.6 y 4.7, ¿vale? Si nos fijamos aquí un poquito, ¿vale? Vemos que va subiendo, ¿vale? En función al pensamiento, ¿vale? El height, el extra height, el medium y demás, ¿no? Y aquí, bueno, aparece el 4.7 con un 75%. Sigue estando como por debajo
del GPT 5.4, ¿vale? Pero es que si nos vamos a dar AGI 3, ¿vale? El nuevo benchmark que han sacado, porque el otro ya estaba ya saturado, vemos que realmente aquí pues está por encima de Gemini, incluso de GPT 5.4, ¿vale? Esto es lo de siempre, ¿vale? Probar para poder ver realmente las capacidades de estos modelos y ver realmente todas esas capacidades. El modelo es increíble, responde muy bien y realmente pues incluso han sacado pues una versión ya no solo para de LLM, sino también para Code, ¿vale? Porque si os fijáis, por ejemplo, el Cloud Desktop que tiene Anthropic, ¿vale? La aplicación esta de escritorio, pues la han actualizado a una nueva versión con una interfaz mucho más clean. Y la presentación nos la enseñaban de esta manera, en la cual nos enseñan un poquito ya las características, un poquito ya la interfaz ya más minimalista, la hora de la ejecución, pensamiento, tokens, que en la barra de la derecha tenemos diferentes paneles, pues para ver las diferencias, terminales, tareas, para ver una preview incluso, o incluso hasta para ver el plan, ¿vale? Podemos elaborar el plan todo desde ese apartado, o incluso si tenemos alguna tarea, arrastrarla para el otro lado para tener un contexto mejor de ambos archivos. También nos dicen que está disponible ya directamente en Cloud Code, ¿vale? Entonces, lo que acabamos de ver es como la presentación y vamos a ver también diferentes ejemplos que yo ya tengo aquí preparados, ¿vale? Porque no quería tampoco que durara mucho el vídeo y para que no esté demasiado tiempo pensando, vamos a ver realmente pues cómo es la interfaz y cómo funciona por dentro, ¿vale? Entonces, directamente, si nos vamos a la aplicación, lo primero que vamos a ver va a ser aquí, donde vamos a poder elegir el modelo y utilizar Opus 4.7. Nos enseñan también que ya la interfaz, ya que es más minimalista, vemos que tenemos la parte de chat, los proyectos y la customización, al igual que los artefactos. Aquí realmente no ha cambiado mucho, pero aquí si nos venimos ya, vemos que hay una pestañita en la que podemos irnos al Cowork y aquí ya pues vemos la parte de incluso horarios, ¿vale? Si queremos hacer notificaciones o que haga diferentes tareas en nuestro ordenador, podemos ponerle estas tareas, ¿vale? Están programadas para que se ejecuten a la hora que queramos. Incluso después tenemos también la parte de code aquí, donde tenemos esta pequeña interfaz, donde nos dice, por ejemplo, los modelos que se han usado, las sesiones que se han hecho, nos dicen aquí un poquito, pues, cositas que tenemos como proyectos, y tenemos la parte de rutinas también. Aquí podemos crear incluso con una plantilla para hacer diferentes tareas programadas, ¿vale? De cara a nuestro código. La parte de dispatch para conectarlo con nuestro dispositivo móvil y de esta manera podemos ejecutar pues, las tareas de nuestro ordenador indicadas desde nuestro teléfono móvil. ¿Vale? Yo como ya tengo hecho varios ejemplos, ¿vale? He preparado ya varios prompts que los tengo preparados y son simplemente para ver. En uno de ellos le hemos pedido pues directamente pues que nos hiciera un sistema operativo, algo así basiquito, nada del otro mundo, ¿vale? Un prompt sencillo que si queréis incluso podemos ver en los prompts que hemos hecho, ¿vale? Podemos ver, vamos a buscarlo por aquí, sistema operativo, ¿vale? Vemos que es un prompt sencillito, ¿vale? Y aquí directamente nos lo ha hecho y nos lo ha hecho al primer intento, ¿vale? Este es el primer intento donde ya tenemos, pues, por ejemplo, un juego que es como el Space Invader para disparar y, bueno, matar rocas, ¿vale? No está mal, ¿vale? Yo creo que va un poquillo lento a veces, pero bueno, está bastante bien, lo podemos hacer grande, ¿vale? Se puede cerrar, perfecto. Vámonos con el GTA Mini, ¿vale? A ver qué nos dice aquí, ¿vale? Tenemos aquí el cochecito, bueno, marcha atrás, vamos a hacerlo un poquito más grande también, ver que todo funciona perfectamente. Bueno, va bastante lentillo, no le gusta la velocidad a este. Bueno, pues aquí lo vemos, sin más, ¿vale? Pues está bien, la verdad, no está nada mal. Vale, vamos a cerrar, vamos a ver qué más nos ha hecho. Vale, una terminal. Vale, pues vemos que funciona. Nos lista también las cosas. Vale. Nos deja también, pues mira, borrar todo. Vamos a borrar todo. Nos deja el bloque de notas utilizarlo totalmente funcional. Cambiarle incluso el fondo de pantalla.
Y bueno, no está mal para un shot de... A ver, vamos a ver aquí. Un SQL entra en un bar y la base de datos se cae. Bueno, un chiste para gente entendida, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis cómo hacer un sistema operativo, pues fijaros, con un simple prompt, nada del otro mundo, ¿vale? Y ya ves, o sea, es a tiro único. Vamos a ver qué más, porque tenemos más cositas, ¿vale? O sea, no solo tenemos esto, o sea, para este vídeo tenemos diferentes casos de prompt, ¿vale? En este caso tenemos hasta una aplicación, en este caso que se ha hecho única y exclusivamente como panel financiero, ¿no? Entonces nos pone que el usuario es demo y capital 2026. Bueno, aquí tenemos el panel que nos ha ejecutado. Bueno, pues un panel bastante bien, curiosito, ingresos, gastos, tasa de ahorro, capital remunerado, emergencia, moderado, agresivo. Bueno, pues está bien como panel financiero, ¿sabes? Podemos incluso añadir aquí, pues gasto, importe, categoría, pues freelance. Bueno, lo he puesto como ingreso. Bueno, pues ahí está, el ingreso que ha subido aquí. Y bastante sencillito, ¿vale? Pues el prompt de esto, pues del sistema financiero es este que bien veis que no es nada del otro mundo. Y ya directamente, pues ya tenemos aquí este panel. Realmente tenemos la parte incluso de movimientos, inversiones o informes, ¿vale? Pero no sé si las tiene creadas. Está bastante bien, bueno, o sea, bueno, decente para ver las capacidades que tiene también el modelo, porque también pensar que al final, pues está bien también ver un poquito las cosas, ¿no? Y el siguiente caso, pues vamos a tener pues lo que viene siendo pues una batería, ¿vale? Entonces aquí le digo que me cree una batería, se me pone a crearla, me asigna las teclas para el juego y ya directamente pues me da el archivo, ¿no? Que si lo abrimos pues es este archivo de aquí, en el cual... Vale. Y ya estaría, ¿no? Pues bueno, tendríamos aquí pues nuestra propia batería pues para tocar un poquito también, ¿vale? Bastante sencillo y bien veis que los pronto no son tampoco demasiado excesivos, ¿vale? Son algo sencillito y realmente ya bien veis que son funcionales, ¿vale? También tengo este por aquí, por ejemplo, ¿vale? Que este ya es para hacer pues una estación, ¿vale? Una estación de metro y esta lo he repetido varias veces porque en uno de ellos le he dicho que me creara también como un juego FPS, ¿vale? Entonces, aquí tenemos directamente pues la estación de tren, ¿vale? No es muy allá, la verdad, no se ha esmerado demasiado, aunque le he dicho que fuera bastante detallado con todo lo que hay en esto, pero realmente no es la única que me ha hecho, ¿vale? Porque también tengo esta, ¿vale? Que esta, por ejemplo, el segundo intento sí me lo he hecho un poquito más claro, ya la funcionalidad de la iluminación ya la mejor, aunque luego está cortado por aquí, es el problema. Y tendríamos ya luego este de aquí, ¿vale? Que este de aquí, pues si ya le he dicho directamente, oye, créame un juego FPS en base al prompt de la estación, ¿vale? En base al prompt de la estación, lo que le he dicho ha sido eso, ¿no? Entonces, el puntero sí que es verdad que se va un poquito por ahí. Entonces, aquí aparecemos, tenemos nuestro arma, en el cual podemos disparar. Es más, mira, aquí aparecen los zombies ya. Y vemos que incluso arriba a la derecha nos está poniendo qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Headshot, kills y demás. ¿Qué pasa? Que tiene recoil, me ha hecho recoil, ¿vale? Y si os fijáis, cuando voy corriendo, pues va como el arma moviéndose también. Tendremos también y en primera persona, a ver, ahí está, ¿vale? Podemos apuntar con el arma. E incluso recargar el arma, porque veo la munición ahí, que llevamos una M4 carabina con 8 balas de 120. Bueno, pues la verdad que está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien este jueguecillo que nos ha preparado aquí en un momentillo. Segunda oleada. Podemos seguir matando aquí. Ya tenemos un jueguecito aquí un momentillo. La verdad que este juego creo que tardó, pues no sé si 5 o 10 minutillos en hacerlo, ¿vale? O sea, bastante divertido para echarte un ratillo y para ver también las capacidades un poquito que tiene el modelo, ¿no? Porque al final hay que ver también un poco las capacidades del modelo si realmente queremos hacer algo de provecho con él, ¿vale?
También tengo otro por aquí en el cual le estoy pidiendo que me haga una impresora 3D, ¿vale? Le digo que me haga una impresora 3D, me empieza a generar todo el código y me da el resultado, ¿no? El resultado viene siendo, hice dos, ¿vale? Esta de aquí y esta, porque esta me salió como muy oscurilla, pero al final es la más fiable. Entonces tenemos la parte de la velocidad, la capa de altura, ¿vale? Para el ancho del hilo, para la hora de la impresora. Lo que sí que no veo, por ejemplo, es que tenga el hilo. Bueno, imagino que será el paquetito este, el hilo, que saldrá de ahí, de la bobina. ¿Vale? Pues si le damos a imprimir, vemos que realmente pues empieza a moverse, nos empieza incluso a dejar aquí un registro de todas las coordenadas y podemos ir ampliando para ir viendo realmente pues cómo se va haciendo cada vez más grande, podemos incluso ampliarlo para que se vaya incluso más rápido y aquí ya lo tenemos a un 20x que lógicamente si ahora lo pausamos podemos ver un poquito ya la envergadura de que va cogiendo el hilo, ¿no? Realmente, bueno, no se aprecia demasiado porque el hilo, la verdad, que se ve un poquito para ahí, al haber tanta oscuridad. Y este realmente es el primer intento que hice que no quedó muy allá, ¿vale? Porque si en este, si os fijáis, no va ni incluso la impresora por el sitio. Pero bueno, por lo menos va imprimiendo, lo podemos ir moviendo, ir dándole más rápido. Y vemos que realmente pues va rellenando todo el huequecillo, ¿vale? Hasta que termine, pues lógicamente todo el cuadrado y lo siga rellenando, etcétera. Luego tenemos también el círculo, el triángulo, ¿vale? Que si queremos ponerlo, pues le damos a abortar en este caso y le decimos, venga, pues ahora ya va el triángulo y ya directamente pues empieza a subirlo, ¿no? Vale, y este sería pues otro ejemplito, ¿vale? Así sencillito, porque realmente si os fijáis, estamos enseñando ejemplos sencillitos para que veáis que el potencial que realmente tiene, ¿vale? Y luego hay una cosa que sí que me hacía como coña, ¿vale? Porque es que al final lo que pretendía era hacer como una cosa en plan de los Sims, ¿no? Una cosa así editable, ¿no? Entonces lo que hice fue decirle que me creara una habitación 3D con diferentes dimensiones para poder amueblarla y etcétera, 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 ¿no? Entonces lo que me hizo fue básicamente pues una habitación como esta en la cual yo puedo coger, por ejemplo, esta planta, moverla o quiero poner una cama, pues bueno, pongo la cama para aquí, me la llevo de donde yo quiera, quiero poner una tele aquí, pues venga, vamos a ponerla también más para aquí y se la vamos a poner directamente pues para la habitación, ¿no? Entonces ya vemos que tenemos esa funcionalidad realmente de incluso seguir poniendo por aquí incluso aquí un par de lámparas, ponerlo modo noche y vemos que tenemos aquí pues la habitación totalmente cuidadita y si queremos tener incluso pues mira las paredes más altas, más bajas, vamos a cambiarle por ejemplo el color de las paredes, ahora vamos a ponerle así y le vamos a cambiar el suelo pues a verde, por ejemplo, yo que sé, ¿vale? Y de esta manera pues ya estamos teniendo aquí pues para modelar. Algo muy sencillito, la verdad, pero muy divertido. O sea, para que veáis que con cuatro prompts muy simples, pues estamos viendo pues un poquito las capacidades que tiene este modelo, que realmente es muy capaz. Ya hemos visto las funcionalidades que tiene, hemos visto, por ejemplo, cómo puede hacer un sistema operativo con un simple prompt. Hemos visto también, pues, por ejemplo, todo lo que hay con Cloud Opus 4.7, las cosas que ha ido mejorando y en las cosas que han tenido mucho miedo a la hora de sacar este modelo y por eso hay ciertas puntuaciones en el benchmark que no han crecido. Y hemos visto incluso la nueva aplicación 2.0 de Cloud Desktop para la aplicación de escritorio con todas las funcionalidades que ahora nuevas trae, incluido la crear rutinas, nuevas tareas programadas, el tema todo de que ahora está integrado todo en uno, que antes estaba arriba y ahora lo tenemos en un ladito. Todo bastante curiosito y así que espero que os haya gustado este vídeo, simplemente para presentaros Opus 4.7. Nos vemos la próxima semana con más noticias de inteligencia artificial.